¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este video de formación técnica. En esta ocasión vamos a seguir con la marca Ford. Vamos a ver un sistema de encendido que aplica para, pues vamos a tomar un vehículo que es, en este caso, que es el Contour. Ya es un sistema OBD2. Quedamos que en México a partir de los modelos 95 sale el sistema OBD2. Y la característica que tiene el inicio del sistema OBD2 es que la computadora va a tener un conector de 104 terminales. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el sistema ES4, la computadora tenía un conector con 60 terminales, y aquí pues me doy cuenta que va a ir de la 1 a la 13, 14 a la 26. Cada hilera es de 26 terminales, por lo tanto tengo 26, 52, 78 y 104. Igual que en el sistema anterior, hay un tornillo que sujeta el conector con la computadora, es un tornillo de 10 milímetros. Aquí no se nota mucho, pero algo que es importante considerar es que en ambos casos trae unas guías. Esas guías son muy notorias. Primero es para evitar que uno se vaya a querer instalar el conector en otra posición. Y la siguiente pues es nuestra referencia. Nuestra referencia porque también vamos a ver que en el sistema con 104 terminales, al igual que en el sistema de 60 terminales, hay similitud en las alimentaciones. Para este sistema vamos a considerar lo siguiente. Alimentaciones de tierra son la 24, la 51, la 77, la 103 y la 25. Casi es un estándar. Aquí yo recomendaría evidentemente que se verifique el diagrama correspondiente al modelo. En ocasiones pueden ser más, pero casi siempre van a ser estas mismas alimentaciones de tierra. La corriente de batería prácticamente siempre me va a llegar en la 55. Recuerden ustedes que es la alimentación constante y que me alimenta la memoria viva de la computadora. Y como en el sistema anterior, si ustedes lo checan aquí, vamos a tener también un relevador del sistema, un relevador del PCM, un relevador del sistema ES. Así es el nombre que le dan, pueden encontrarlo de diferentes nombres, pero siempre va a ser la misma estructura, la misma arquitectura que tiene el sistema. Observo aquí el diagrama, me llega corriente de batería, me llega una tierra física. Aquí hay un relevador de ignición que me dice que cuando tenga tierra y llegue el operador y coloque el switch en posición de ignición, la corriente de batería que llega aquí va a cerrar este interruptor y aquí voy a tener corriente. Entonces tengo una tierra física y una corriente al abrir el switch a través y por medio de este relevador de ignición. Esto va a provocar que forme un campo magnético, cierre este interruptor y que la corriente que tenemos aquí pues llegue a las terminales, principalmente a la computadora, lo que me interesa, 71 y 97. Aunque también observo que me alimenta los inyectores, alimenta muchos otros componentes más, alimenta al MAF, alimenta inclusive en algunos casos a la transmisión, etcétera, etcétera. Eso lo tienen que verificar. Ahorita lo que estamos analizando pues es mi sistema para la parte del sistema de encendido. Entonces ya están las alimentaciones a la computadora. ¿Qué tengo ahora? Ya la computadora está energizada. Ahora necesito y requiero que reciba la señal de giro del cigüeñal. Vamos a tener un sensor que se va a llamar sensor de giro del cigüeñal, sensor CKP. Y este sensor en las terminales 21 y 22 voy a checarlo. Entonces me voy a la computadora, busco las terminales 21 y 22. Aquí le voy a checar su resistencia. La resistencia va a ser de 400 más menos 200 ohms. ¿Esto qué quiere decir? De 200 a 600 ohms. El promedio va a ser alrededor de 300 ohms, 350 ohms. Es el promedio que vamos a tener para este sensor. ¿Qué voy a checar? Si ya verifiqué, si ya comprobé la resistencia,
Ahora voy a checar que me marque 0 volts, corriente alterna, sin marcha. Y voy a tener alrededor de los 700 milivolts, corriente alterna, a 1.4 volts, corriente alterna, con marcha. Eso va a ser lo que requiere la computadora para activarlos y calcular las RPM. Para activarnos al relevador de bomba y para activarnos y controlar la chispa y activar inyección. Aquí en la inyección debemos de considerar que para estos vehículos ya se cuenta con módulo inmovilizador. Si el vehículo cuenta con módulo inmovilizador, la inyección se va a activar por unos instantes, pero después se corta. Si ustedes se van al vehículo físicamente, eso por si ustedes le quieren hacer una prueba de banco a la computadora, necesitan o requieren del módulo inmovilizador y la llave. Bueno, con esto yo checo el sensor, debo de tener el sensor en condiciones para que pueda mandar esta señal y el vehículo pueda arrancar. Si no hay esta señal, pues todo esto que mencionamos no se va a activar, no va a funcionar. Llegamos a nuestra bobina. La bobina de encendido, en este caso estamos hablando de un sistema DC, motor V6. ¿Qué voy a checar? Pues voy a checar que le llegue corriente. Voy a checar que le llegue corriente. ¿De dónde viene? Un relay de ignición o de ignición, eso va a depender del sistema. Después, ¿qué voy a checar? Pues yo veo que lo que tengo aquí, esto es una bobina. ¿Y el módulo de encendido dónde se encuentra? El módulo de encendido se encuentra aquí, dentro de la computadora. Entonces, esto hace que en algún momento yo deba de tener mucho cuidado, porque aquí tengo 3 bobinas en un solo encapsulado. Yo debo de verificar y comprobar que esa bobina esté perfecta, ya que la falla, si se va más allá, me puede provocar afectaciones al transistor de potencia, que significaría evidentemente que la computadora chafeó. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues 1, cambiar computadora o reparar computadora. Si ustedes reparan la computadora, se recomienda que utilicen transistores originales, ya que son los que dan la capacidad. Y siempre hay que checar bien la bobina. ¿Qué voy a hacer ahora entonces? Pues aquí tengo bobina 1, bobina 2, bobina 3. En todos me tiene que llegar la señal de saturación y descarga. Entonces, con una lámpara de pruebas a corriente, checo señal de saturación y descarga para una bobina. Me voy al otro controlador y checo la señal de saturación, descarga para la otra bobina, y me voy al otro controlador. Aquí estoy checando que los 3 controladores estén mandándome los pulsos de tierra, que son la señal de saturación y descarga. Entonces tengo 3 transistores porque tengo 3 bobinas. Evidentemente, si yo estuviera hablando de un motor de 4 cilindros, pues tendría 2 controladores para 2 bobinas. Si me refiero a un vehículo de 8 cilindros, pues evidentemente tendría 4 controladores. Y cada uno de estos los tendría yo que checar. Es muy importante que ustedes chequen la bobina. La bobina la voy a checar secundario, de torreta a torreta, 8 a 16 kiloohms. Devanado primario va a ser del borne positivo al borne negativo, del borne positivo al borne negativo, del borne positivo al borne negativo.
0.5 a 1.5 ohms. Secundario de 8 a 16 kilo ohms. Importante verificar siempre que la bobina se encuentre dentro de su rango de trabajo. Verificar que la bobina no tenga fuga de corriente. Entonces, bien importante checar la bobina de encendido, ya que un daño en la bobina podría provocar un daño en el controlador de la computadora, y entonces significaría reemplazar la computadora o repararla. Claro que si a ustedes les llega la falla, pues está bien, porque hay que reparar la computadora se verifica. Si es el transistor, pues nada más consiguen el puro transistor de potencia. La idea pues sería que consiguieran el transistor de potencia original. Bueno, vámonos a la parte práctica de la bobina. Vamos a checar la parte práctica. Bueno, vamos a hacer las pruebas de nuestra bobina. En la marca Ford ya mencionamos que los controladores a partir de los modelos 95 prácticamente vienen dentro de la computadora, y lo que vamos a tener son bobinas. Esta, por ejemplo, es una bobina para un motor de 4 cilindros. Los motores de 8 cilindros evidentemente utilizan dos bloques de este tipo, o sea, dos bloques de dos bobinas. Entonces aquí tengo una bobina, yo tengo que hacer una inspección visual, revisarlo, que la resina no esté fracturada, checar que no se vean fugas de corriente. Tengo mi bobina. Para los motores V6 pues tengo esta otra bobina. ¿Cuál es la prueba que le voy a hacer? Pues igual checo, verifico que no tenga, pues visualmente aquí se ve como una fractura. Esto ya podría significar que tiene una fuga de corriente. Vamos a checarlas. La secuencia de pruebas sería la misma. ¿Qué tengo que verificar? Primero, lo que tengo que comprobar y verificar va a ser mi resistencia, ya que si la resistencia del devanado primario o devanado secundario están fuera de rango, ya en ese instante determino que mi bobina no sirve. Pero pudiera ser que pase la prueba del devanado primario y devanado secundario. ¿Eso qué me indica? Que vamos bien. No significa que la bobina esté buena, significa que vamos bien, porque la siguiente prueba va a ser verificar la eficiencia del arco eléctrico. Entonces, en estas bobinas siempre el borne positivo va a venir en el centro. Entonces, si ustedes lo checan, yo pongo el centro con un extremo y ahí me marca devanado primario de 0.5 a 1.5, me marca 0.9 ohms, está dentro de rango. Devanado primario del centro con el otro extremo, ¿cuánto me marca? Pues ahí me marca 0.5, 1.5, 0.9, 0.8, está bien. ¿Qué pasa si yo verifico dos negativos? Es decir, tengo negativo, positivo, negativo. Bueno, pues entonces estaría yo checando dos devanados primarios en serie. Por lo tanto, la resistencia va a ser mayor. Aquí me doy cuenta que sube a 1.6, 1.5 ohms. ¿Qué quiere decir eso? Que no estoy checando un positivo con un negativo. Estoy checando dos negativos porque la resistencia me da prácticamente el doble. Eso es en cuanto a los devanados primarios. Me voy al devanado secundario y aquí checo de 8 a 16 kilo ohms. Y aquí me da 11.68 kilo ohms. Está dentro de rango. Me voy a la otra bobina y esta pues ya valió. ¿Por qué? Me da 24.69 kilo ohms. Entonces, aunque el devanado primario y secundario de esta bobina está bien, está dentro del rango, pues esta otra bobina ya no sirvió. Vamos a checar ahora una bobina V6. ¿Cómo identificar cuál es el borne positivo? Pues nos vamos a referir, como hace rato se hizo la situación. Voy a colocar una punta de prueba. Siempre viene en un extremo, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar una punta de prueba y checo aquí. 0.5, 1.5 me da 0.8 ohms, 0.7 ohms. Esta la mantengo y avanzo a la siguiente. 0.8 ohms y en la última 0.8, 0.9 ohms. Esto quiere decir que el borne positivo es este. ¿Por qué? Porque si yo checo, por ejemplo, estos dos de este extremo, voy a ver que me va a dar mayor resistencia.
1,3. Si yo checo este con este, 1,3. Si yo checo este con este, 1,3. Los únicos que me dan la resistencia más baja es el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 1 con el 4. Checo de vanados secundarios, 8 a 16, 10.51, 10.73 kilo ohms, 10.42 kilo ohms. ¿Qué quiere decir? Que de mi diagnóstico, pues esta bobina de vanado primario y secundario están bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Identifique cuál es el positivo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a colocar mi lámpara de diodos. De torreta a torreta para ver el arco eléctrico. Si llega el cliente, le digo, mire, está el LED. Conecto mi probador de bobinas. Tiene negativo, tiene positivo. Y tenemos la línea de saturación y descarga aquí. Esto no es fácil porque está muy reducido. ¿Qué hacemos ahora? Activamos nuestro probador de bobinas. Le digo al cliente, mire, verde, ¿qué significa verde? Le cambiamos la velocidad de disparo. Ahí está. Una bobina. ¿Qué hago? Mantengo el positivo y activo la siguiente bobina. Evidentemente cambio y ahora invierto las puntas. ¿Qué va a pasar si invierto las puntas? ¿Qué va a pasar en la lámpara de diodos? Prendía verde. ¿Qué sucede ahora? Prende rojo. ¿Qué le digo al cliente? Mire, rojo, peligro. Entonces hasta aquí he checado 2 bobinas. Voy a la tercera. Otra vez la ponemos como iba para que prenda verde. Y activamos. Puedo modificar la velocidad de disparo. Ahí, por ejemplo, pueden checar su bobina, pueden checar el arco eléctrico. Y ver que el arco eléctrico sea de buena intensidad. Esta bobina, pues ya la checamos. No se calienta. Vamos a checar esta otra. En esta pues ya del diagnóstico que dimos, esta bobina ya no se tendría que checar con el probador. ¿Por qué? Porque verificamos que uno de los devanados pues no sirve, nada más iba a servir un devanado. Entonces vamos a probar el devanado que sirve. ¿Por qué no pruebo el otro? Porque ya eléctricamente me di cuenta que no sirve y entonces podría dañar mi probador de bobinas, que aunque ustedes lo hagan o lo fabriquen con puro reciclado, pues eso no tiene nada que ver. Al final de cuentas es su equipo de diagnóstico. Entonces, ¿qué hago ahora? Coloco mi bobina, derivación del alto voltaje, corriente al centro, probador de bobinas. Le doy despacio. Veo la intensidad de la chispa. Veo que está aceptable. Veo que no se corta. Ahí es muy importante verificar
que la chispa no se corte. Ustedes ven la chispa constante. Si en algún momento llega a ser así como que se corta, quiere decir entonces pues que esa bobina tiene problemas. Es bien importante que también chequen la bobina en condiciones dinámicas, como ahorita lo estamos haciendo. Eso es importante para que ustedes tengan un diagnóstico completo. Sobre todo se va a dar en los vehículos, en todos los vehículos de Ford, porque el sistema, siempre la bobina va a estar sin transistor de potencia, es decir, el transistor de potencia viene dentro de la computadora. ¿Sale? Bueno, eso es todo por hoy. Hagan sus ejercicios de la escuela. ¿Sale? Hasta luego.